Génesis 3, 23, 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expuso pues al hombre. El oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. El jardín del Edén y Adán es una referencia a Yom Kippur y al Kohen Hagadol, sumo sacerdote. ¿Qué sucedió aquí en el jardín del Edén? Bueno, pues el principio del pecado, la caída del hombre. ¿Y qué sucede en Yom Kippur? El día de la expiación. Sucede el fin al pecado y es el año más santo. Yom Kippur es una rectificación, es en reversa de lo que sucedió en el jardín del Edén, Gan Eden. En el jardín del Edén, los querubines protegen el derech, el camino, con espadas de fuego. En Yom Kippur, el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, va por el derech, el camino que llega hasta la cámara del lugar santísimo. 29. Luego esculpió todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, tanto el santuario interior como el exterior, hablando del templo. Cuando habla del hombre se refiere al este. Estaba viendo hacia el este. Los querubines protegían el jardín del Edén y los querubines también protegían el templo. Yom Kippur apunta al Edén. Sus raíces están en el Edén, pero también apunta hacia algo por venir. Hebreos 9:11 dice: pero cuando Mashiach, Cristo, apareció como sumo sacerdote Kohen Hagadol de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, Mishkan, no hecho en manos, es decir, no de esta creación. Los sumos sacerdotes anteriores eran sobra de el sumo sacerdote celestial. Solo el sumo sacerdote puede hacer Yom Kippur. Es el único de acuerdo a la Torah, Pentateuco, ley de Moisés. El sumo sacerdote está sumamente relacionado con Yom Kippur. El llamar a Cristo, a Yeshua, Jesús Mashiach, sumo sacerdote, significa que tiene que haber un Yom Kippur del Mashiach. El sumo sacerdote cargaba con los pecados del pueblo en el sacrificio. Mashiach carga con los pecados del mundo en su sacrificio en la cruz. Salmos 110:4. El Señor Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres, tú Mashiach, tú Yeshua, tú Cristo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melech Tzadik, Melquisedec en español. Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Aquí Yeshayahu Hanaví, el profeta Isaías, alude al sacrificio del Mesías, Cristo. ¿Qué es lo que dice el misticismo del judaísmo? Zohar 2:212a. Mientras Israel habita en la Tierra Santa, los rituales y sacrificios eliminaban todas aquellas enfermedades del mundo. Ahora el Mesías los elimina de los niños del mundo.
No hay templo, no hay rituales. Ahora todo carga sobre Mashiach, de acuerdo al Zohar, de acuerdo a un libro místico del judaísmo. Daniel habla del cumplimiento de todos los Yom HaKippurim, los días, las fiestas de expiación. Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, o 77 en hebreo, y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar, kippur, kapar, cubrir, en hebreo, la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Santísimo. El ministerio de Yeshua, de Jesús, no es solamente la Pascua, Pesaj, no solamente eso, también es Yom Kippur, porque Él es el sumo sacerdote celestial. Existen 3 eventos. En Edén, la caída del hombre. En Yom Kippur, el cual es una sombra de redención del sumo sacerdote en el camino de él hacia Dios. Y el tercer evento, Mashiach, Cristo y la redención. El pecado comenzó en el Edén, y fue un acto de desobediencia en la forma de comer un fruto. Ahora Mashiach viene y termina el pecado del Edén por medio de ingerir un fruto. Mateo 26, 27 al 29. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta en aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El pecado comenzó tomando el fruto en desobediencia a Dios en el jardín del Edén. Pero el pecado termina tomando fruta aplastada en forma de vino en obediencia a Dios. Mateo 26, 36. Entonces Yeshua llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es un jardín a los pies del monte de los olivos en Jerusalén. Getsemen en arameo, que significa aplastar olivas. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la copa de vino de Pesaj, aquellos que han celebrado la fiesta de Pesaj, de Pascua. No la Pascua de los conejos, no la Pascua falsa, sino la Pascua judía, Pesaj. Conoce acerca de las 4 copas. En esta copa, Yeshua se somete al Padre. Lo contrario de Adán, quien se opuso a la ordenanza del Padre. El pecado comienza en el jardín y el hombre es juzgado en el jardín. Dios viene a buscar al hombre, Mashiach viene. En Yom Kippur el sumo sacerdote tiene que poner las manos sobre el chivo y así transferir los pecados del pueblo sobre él. Yeshua es llevado al sumo sacerdote y él intenta juzgarlo, haciendo lo opuesto del Edén. Lucas 22:54. Después de arrestar a Yeshua, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mateo 26:63 al 65. Pero Yeshua se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le contestó: tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre, Ben Adam, sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo.
Eso es lo que dice Daniel, el profeta Daniel. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. Caifás le pronuncia juicio, pero en realidad lo que hace es que está confesando su propio pecado en el chivo expiatorio. Era Caifás, los sacerdotes e Israel los que blasfemaban. Yeshua no era el culpable. El culpable era el pueblo, pero hicieron culpable a Yeshua, a Jesús. Acusaban al hombre, a Mashiach, a hacerse como Dios, pero él era Dios. Todo se remota al jardín del Edén. Génesis 3:5, Bereshit. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos tomaban el fruto porque serían como Dios. Ahora los hombres ponen el pecado de blasfemia en el chivo expiatorio. Es el hombre el culpable de muerte, pero es el Mesías el que carga con esos pecados. Mateo 26, 66 al 67. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte. Le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofetearon. Al abofetearlo, estaban tocando al chivo expiatorio y transferían todos sus pecados hacia él. El Mashiach, Yeshua, no iba a morir solamente por el pecado de Israel, sino también por los pecados del mundo entero. Él también fue enviado a los gentiles, a las naciones, a Roma, a todo el imperio universal. Ante Roma lo declaran culpable, porque se hizo rey sobre César. Esta es la segunda confesión del pecado. Era el pecado de Roma, de los hombres. Porque los hombres se hacen reyes sobre el verdadero rey de reyes. Pusieron su pecado sobre el chivo expiatorio. Mateo 27:30. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. En Yom Kippur se ponía un hilo rojo en el chivo expiatorio para simbolizar que llevaba los pecados del pueblo. Mateo 27:28. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Rojo en hebreo es Edom, que se escribe exactamente igual que Adam. Adam viene de la palabra hebrea Adamá. Cuando se pone el manto, lleva los pecados de Adán, el hombre. Los pecados de toda la tierra, de la humanidad. Mateo 27:29. Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. Dios hizo al hombre rey de la creación. Ahora el hombre hace a Dios el rey de su trabajo, de su pecado. Dios hizo al mundo en su imagen y semejanza, santos. Ahora el hombre hace a Dios a su imagen, en pecado. Génesis 3:17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, ya has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Ahora los espinos son puestos en la cabeza del chivo expiatorio Mashiach, y lleva los pecados y maldiciones del hombre sobre él. Aquel que quiera regresar al Edén necesita toparse con los querubines. El sumo sacerdote pasa por los querubines y entra al lugar santísimo. En el Edén tenían espadas de fuego, significado de juicio divino. El sumo sacerdote podía pasar porque tenía sangre y contaba como su propia muerte, como si su vida ya estuviera enjuiciada. Representaba su muerte, lo cual es sombra del sumo sacerdote que pasaría por las puertas del Edén. La espada del querubín en Yom Kippur era el juicio de Dios contra el pecado. Sin esa sangre eras muerto. No podías atravesar los querubines, no podías entrar al lugar santísimo. Las tablas de la ley en el arca condenaban el pecado del hombre. Estas tablas de la ley, de la Torá, fueron dadas en el monte Horeb. En hebreo, Erev, que se escribe igual, significa espada. La misma palabra usada con la espada de los querubines. En el Mesías el pecado se ha eliminado y debe haber una espada en la entrada. Erev también puede significar cualquier objeto filoso. Pueden ser clavos y también una lanza. La espada de fuego era el juicio de Dios que venía al Mesías por el lanza y por los clavos. La ley es la espada. El Mesías fue puesto a muerte por la ley, la Torá, la espada de Dios. El sumo sacerdote hace el sacrificio en el atrio exterior del templo y después entra. El Mesías es llevado fuera y es llevado al altar, que es llamado la cruz. En un nivel cósmico, el Mesías no podría morir en la presencia de Dios. Es por eso que es llevado afuera de su presencia y muere en la tierra. Cuando comenzó el pecado, Adán estaba desnudo, se dio cuenta. El Cohen Hagadol se quitaba sus ropas de sumo sacerdote, se desnudaba, se quitaba las vestiduras santas. Cuando el pecado terminó, Dios estaba vestido, pero el hombre lo desvistió. Lo crucificaron y repartieron sus vestiduras. Mateo 27:35. Y habiendo crucificado a Yeshua, se repartieron sus vestidos echando suertes. Salmos 22:18. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Este brazo es Yeshua. Revelado en hebreo, Negaltá. Significa revelado, desnudar, humillado. En el jardín del Edén, el hombre es declarado culpable y vestido. En la cruz, Dios es declarado culpable y desvestido. En la cruz, la espada de Dios es el juicio de Dios que cae sobre él. Un crucificado al lado de Yeshua dice en Lucas 41-43: nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Yeshua: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
En arameo paraíso es pardes, un jardín de árboles y plantas. Cantar de los Cantares 4:13. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutas escogidas, alheña y nardos. Esa palabra solo es traducida 3 veces en la escritura como paraíso. En la tercera ocasión que encontramos esto es en 2 de Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. El árbol de la vida desaparece en Génesis y no se ve solo hasta el Apocalipsis. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Mesías está al borde de la muerte y habla del paraíso, el que está relacionado al árbol de la vida. El árbol de la vida a cual el hombre le fue prohibido acceder después del pecado. No se podía acceder al árbol de la vida sin pasar por los querubines. Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Al final de la vida el árbol de la vida aún existe. Se trata de la vida eterna. Dios nunca dijo que quitaría a los querubines. Ellos estaban representados en las imágenes del templo. Ezequiel 10:4-7. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso, el Shaddai, cuando habla. Cuando Él ordenó al hombre vestir de lino, toma fuego entre las ruedas de entre los querubines, Él entró y se paró junto a una rueda. El querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos, lo tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Ezequiel 18-19. Entonces la gloria del Señor salió sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Puerta oriental al este, igual que en el jardín del Edén. La espada cae en el Mesías, su vida es sacrificada. Yom Kippur, sacrificado afuera del templo, como siempre había sido. Marcos 15:37-38. Pero Yeshua, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El gran velo del templo, donde estaban los querubines. Cuando murió Mashiach Yeshua, la maldición de los querubines es quebrantada. El velo se rompe en dos por la mano de Dios. Los querubines ya no podían mantener la barrera, porque el Mesías estaba pasando. Hebreo 10:19-20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cuando Él pasó por el velo, dejó de existir el velo y entró al lugar santísimo, al paraíso. Hizo camino cuando no había camino. Cantar de los Cantares 6:2. Mi amado ha descendido a su huerto, Gan.
a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. El jardín del Edén, Gan Eden. El sumo sacerdote dentro del templo, donde habían imágenes de árboles. Ahora el Mesías es colgado en un árbol y entra al paraíso. Después, en la cruz, lo bajan y es llevado a una tumba en un jardín. El pecado comienza en el jardín de la vida. El pecado termina en el jardín de la muerte. En el jardín de la vida hay muerte. Del jardín de la muerte viene la vida. Juan 19:41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Todo está relacionado: jardín, árbol, cruz, hombre desnudo, espinas de la maldición, querubines del templo. El Mesías fue crucificado con la corona de espinas. Cuando lo bajaron a ser sepultado, le quitaron la corona de espinas. Los que lo amaban no permitirían que fuera enterrado con ella. Génesis 3:18. Espinos y cardos se producirá, y comerás de las plantas del campo. Dios maldijo la tierra por Adán. Ahora las maldiciones están sobre su cabeza y muere. Es llevado a la tumba y la corona de espinas ahora es removida, porque se terminó el pecado del segundo Adán, el Adán primogénito. Adam Ha-Rishon. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yeshua comió ese pan esa noche, sudó en Getsemaní con la corona de espinas en su cabeza, trabajó en esa cruz y terminó en la víspera de Shabbat. Se terminó el trabajo. Dejó la tierra de la maldición y entró al paraíso. El rey de la maldición es ahora el rey del Shabbat. Dios sacó al hombre fuera del jardín de la vida. El hombre trae a Dios a un jardín de muerte. Cantar de los Cantares 4:16. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Hagan que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mi amado en su huerto, y coma sus mejores frutas. 6:2. Mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. El sacrificio es ofrecido por el sumo sacerdote fuera del templo. Toma sangre y la rocía dentro del lugar santísimo, en la presencia de Dios, en el trono, para terminar el pecado. El pecado del último Yom Kippur sucede fuera de la presencia de Dios, en la tierra. El Mesías debe tomar el sacrificio hecho en la tierra y llevarlo al cielo, en la presencia del trono de Dios. La redención es completada, lo lleva al paraíso, a la morada de Dios. Hebreos 9:11-12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, es decir, no es hecho de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Al final de Yom Kippur, el Kohen Hagadol, sumo sacerdote, aparece desde atrás del velo, y después de ser liberado del pecado temporalmente, es una sombra. En el jardín de la vida el hombre cae, en el jardín de la muerte el hombre se levanta. En el jardín de principios viene la muerte. En el jardín final viene el principio.
el nuevo principio, la resurrección. En el día de la caída del hombre, él deja el paraíso porque peca y viene muerte a todo el mundo. Pero cuando el pecado termina, todos los pecados vienen a un hombre y entra al paraíso. Por el primer hombre viene muerte, por el segundo viene vida. Todos los que lo reciban volverán a nacer. Yom Kippur se trata de levantarnos en gracia a las bendiciones de Dios, al paraíso, porque todo lo que fue perdido tiene que ser restaurado. Cuando Yom Kippur termina, viene bendición, perdón, y nos preparamos para la festividad de regocijo, la fiesta de los tabernáculos. En Sukkot es la primera vez que el hombre celebra en medio de árboles y ramas y frutos y la presencia de Dios desde el jardín del Edén. Revela cuando el reino de Dios venga a esa tierra, será como el Edén, como el paraíso. Solo Yom Kippur puede traer esto, porque termina el pecado del Edén. Yom Kippur trae el jubileo. Levíticos 25, 8 al 10. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. En el Yom Kippur final del Mesías, la creación será liberada. Dolor, todo será eliminado. Apocalipsis 21, 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo, Sukkah, de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El hombre regresa al paraíso. El hombre regresará a la presencia de Dios en el paraíso. Lo que el Mesías hace no es solo para el futuro, también es para hoy. Yom Kippur es para hoy, Sukkot es para hoy, el jubileo es para hoy. Todo es un tipo de paraíso. Lucas 4, 16 al 19. Yeshua llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro, el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. En el sacrificio hay bendiciones del paraíso con las cuales podemos vivir hoy, vivir en el reino espiritual. La clave es Yom Kippur. Solo con el Mesías y su sacrificio podemos tener bendición, libertad, jubileo y restauración. Todas las bendiciones son verdaderas, pero necesitamos seguir sus pisadas hacia los portones del paraíso. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra vida pasada, arrepentirnos, Teshuvah. 2 Corintios 5:17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todo ha sido nuevo. Todo ha sido hecho nuevo. Lo viejo nunca podrá entrar. Los querubines lo detienen. La carne nunca heredará el reino de Dios. Dejar lo viejo en el Mesías y entrar son bendiciones. Entrar a través de los querubines, a través del juicio, a través de la culpabilidad y todo lo que nos bloquea de felicidad y bendición en Dios. Solo podemos atravesar con la sangre de Yeshua. Negar el ego y adorar a Dios. Yeshua abre el camino para que tú entres. Cada bendición para tu vida viene por el Mesías y por la expiación que Él hizo en la cruz. Cualquier propósito que tienes en tu vida no tendrá obstáculo. Se derrumbará con la sangre del Mesías. Ahora podemos entrar a la bendición abierta para los hijos de la luz. El paraíso está por venir. Pero en el Mesías vivimos en el paraíso, en el jubileo. Las bendiciones de libertad, vida y gloria son para hoy. Hebreos 10, 19 al 23. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes a la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Yom Kippur de Mashiach, de Cristo, es para hoy, es para tu vida. Shalom.